Bueno, todavía se está realizando este velatorio que va a tener lugar hasta las 20 aquí en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso. Estamos con Gil Lavedra, bien vos lo decías recién, usted pasó obviamente por el gobierno de la Rúa. ¿De qué manera se lo puede recordar en el día de hoy o de qué manera lo recuerda usted particularmente? Me parece que todos tenemos que recordarlo como un hombre que luchó toda su vida por la democracia y por las instituciones, ¿no? Una larga militancia política, fue un legislador excepcional, un gran académico porque fue un jurista notable, el primer jefe de gobierno de la ciudad y también, bueno, un hombre que le tocó enfrentar circunstancias muy difíciles cuando le tocó hacerse cargo de la conducción del país. Usted mencionaba a su ingreso que no fue justo, que no fue justa la historia con él, que hubo cosas que confabularon, si se quiere, en contra del gobierno de la Rúa. A ver, él eligió el silencio, con lo cual consistió muchas cosas que se repiten automáticamente y que no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, la historia de los 30 muertos de ese día nefasto de diciembre del 2001, y que en realidad no hubo 30 muertos, esos muertos no son en la capital, son del interior del país, con otras policías, con otras conducciones. Y sobre todo me parece que la crisis económica era tan intensa que requería alguna suerte de cooperación por parte de las otras fuerzas políticas, que no lo hicieron y bueno, y yo creo que él renunció para evitar una crisis mayor. María, chicos, ahí en el piso, el doctor Gil Lavedra los está escuchando. Ricardo, ¿qué conversación de la Rúa con usted es la que primero se le viene a la mente en un momento como este? Bueno, muchas. Probablemente, a ver, pensando en cuestiones que tienen que ver con la gestión al frente de justicia, ¿no? De la Rúa no solamente respetó a rajatabla las designaciones, por ejemplo, la Corte Suprema que le daba del gobierno de Menem, la Corte ampliada, que era una mayoría automática, y que de la Rúa jamás movió un dedo para que ninguno de estos jueces renunciara o tratar de cambiarlo, sino también que le tocó al gobierno de la Rúa efectuar las primeras designaciones de jueces con las ternas del Consejo de la Magistratura. Y me acuerdo cuando yo le llevé la primera terna, porque era una facultad constitucional que el presidente eligiera, él me dijo, mirá, vamos a elegir siempre al primero, porque de lo contrario esto se va a prestar a suspicacias, a pedidos, y vamos a politizar la designación. Si el Consejo de la Magistratura eligió la terna y este es el de mayor mérito, vamos a elegir a esos. Gil Lavedra, ¿cómo le va? Buenas tardes, José Costa. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con De la Rúa y qué se dijeron en esa charla? La última vez hablé por teléfono el año pasado, antes del G20, o estaba por venir el G20, y en realidad lo llamé porque me habían comentado que no andaba bien de salud y para interesarme por ella, ¿no? ¿Y cómo lo vio en ese momento? ¿Cómo estaba él? ¿Qué es lo que recuerda de esa charla? Porque siempre uno recuerda la última vez que habló con alguien, lamentablemente, en este tipo de circunstancias. No, con mucho ánimo. En realidad él siempre fue un luchador y también lo fue en ese momento, en la cual él tenía grandes esperanzas que iba a poder superar las dificultades de salud que tenía en ese momento. Ricardo, si bien De la Rúa después no tuvo más participación política en la política grande que le había llevado prácticamente toda su vida adulta, sí es cierto que volvió a hablar en algunos programas de televisión, él se defendió en todos y cada uno de los juicios que tuvo en contra. No sé si usted tuvo la posibilidad de asesorarlo o cómo veía él el hecho de tener que pasar por esa situación. No intervine en ninguno de esos juicios, pero él
tenía una gran meticulosidad, y yo creo que lo angustiaba mucho la acusación, y que él creía tenía que defender su inocencia. Y en un juicio larguísimo, yo no me acuerdo cuánto, pero fueron estas cosas que pasan en la Argentina, de un juicio de una enorme cantidad de años, ¿no? Y finalmente la decisión de la justicia, bueno, fue contundente acerca de la inexistencia de los hechos que se le reprochaban, ¿no? Él lo entendió como una reivindicación, incluso él armó como un libro que contenía las piezas más importantes y lo distribuyó porque estaba muy contento de haber podido probar su inocencia, ¿no? ¿Usted considera que en ese sentido él se quedó tranquilo, entonces se fue en paz en ese sentido? Sí, pienso que sí, porque era una de las cuestiones que lo atormentaban. Y la decisión de él de retirarse, repito, de la vida política y de guardar silencio, sobre todo apuntaba a no tratar de irritar con sus declaraciones, y contribuir de alguna manera a la pacificación, a que el país pudiera salir de las dificultades que tenía. Ricardo, ¿tenía conversaciones con él acerca de cómo veía de la Rúa la Argentina de hoy, por ejemplo? Bueno, por supuesto, de la Rúa festejó la conformación de Cambiemos y el éxito electoral que aseguraba una alternancia democrática, ¿no? De la Rúa fue un radical caballo, un gran militante, ¿no? Y que ejerció un liderazgo muy importante acá en la capital federal durante muchos años. Usted, Gil Avedra, usted pasó ya por la Capilla Ardiente, ¿pudo hablar con la familia? ¿Cómo la vio a Inés Pertiné y a los hijos de la Rúa? No, los vi muy bien, sí, la saludé por supuesto a Inés y a los hijos, y los vi enteros, la vi muy entera, la mujer triste, muy dolido, pero vienen de un proceso de una enfermedad larga, ¿no? Ricardo, en algún momento se lo criticó en muy duros términos a Alfonsín y después la historia lo recuperó positivamente. ¿Considera que en el caso de la Rúa podría eventualmente ocurrir esto en el futuro? Bueno, la historia siempre tiene un juicio más equilibrado. La lejanía de los hechos da mayor objetividad. Y yo sinceramente espero que la historia sea objetiva con De la Rúa, que destaque toda su trayectoria, toda su larga lucha en defensa de las instituciones, y no que se lo juzgue solamente por el final de su gobierno. Ricardo, eso que vos decís justamente, que es cuando el tiempo pasa y uno se mira con más distancia, esa mirada de la Rúa sobre sí mismo en su presidencia, ¿la hizo y alguna vez se reprochó no haber hecho algo o tuvo algún reproche mirándose con distancia él mismo? Sí, él entendió que no debió haber dictado ese estado de sitio, que en realidad precipitó más los acontecimientos. Él dice que él no estaba convencido y que se equivocó en hacerlo. También de que no buscar alguna suerte de cooperación con otras fuerzas políticas después de las elecciones, que si bien se estaban realizando gestiones y conversaciones, pero estas no eran públicas, eran secretas, ¿no? Y que finalmente, bueno, nadie le dio la mano, ¿no? ¿Y qué era lo que más le dolía acerca de las críticas que se hacían hacia él? Lo que más lo dolía. Me parece que lo que más lo afectó es las imputaciones que tenía respecto de los hechos del Senado, ¿no? Del famoso causa de la Banelco, que es por la que finalmente él fue absuelto. Bueno, ¿cómo ves ahí? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Sí, ya te paseamos por toda la vida de
de la Rúa, pero bueno, está bueno que también un amigo, un exfuncionario de él lo recuerde y lo rescate, sobre todo en estas cosas que vos decís, él se llamó a silencio, y tal vez vos pones palabra a algunos de sus silencios, ¿no? Bueno, les agradezco mucho, buenas tardes. Un saludo. Hasta luego. Gracias, Carla. Bueno, entonces vamos a seguir recordando a Fernando y para eso Pablo. Vos tenés Sí. como 5 momentos que te gustó rescatar 5 momentos, por algo. momentos porque en realidad todos tenemos en la retina la última imagen política de la Rúa, que es ese, si quieren, me permiten la expresión, maldito helicóptero, Sí. porque fue muy malo para la institucionalidad argentina. Nadie debería festejar que un presidente se vaya en esas condiciones del gobierno, cualquiera sea el signo y cualquiera sea la simpatía. María, pero la historia de la Rúa en realidad comenzó mucho antes y no terminó ese día del año 2001. La historia política de la Rúa, la historia política grande, comenzó en el año 1973 y acá tenemos algunas imágenes.